Moscú, 1936. Uno de los dictadores más sanguinarios de la historia reina en el Kremlin. Stalin. Despiadado y todopoderoso, anuncia haber obtenido en las elecciones el 98,6% de los votos y agradece a sus compatriotas que entreguen su sangre y sacrifiquen sus vidas. Sus súbditos viven sumidos en el miedo y obsequian al tirano con interminables aplausos. Él saca su reloj fingiendo impaciencia. Entre el público, Vasily Petrovich Nikolaev recuerda: los camaradas se miraban unos a otros. Nadie quería ser el primero en dejar de aplaudir. No sé por qué, pero terminé sentándome. 2 días después es encarcelado, golpeado y torturado, pero su fe en el comunismo no flaquea. ¿Cómo es posible? Stalin y sus cómplices han fabricado una mentira planetaria, fundada en su pasado y alimentada por sus crímenes. Un enorme engaño que sigue envenenando muchas mentes. Una mentira, tras la que acecha el apocalipsis. Apocalipsis. Stalin. ¿Quién es Stalin? ¿Un parapeto contra el nazismo? ¿El pequeño padre de los pueblos? ¿Un asesino de masas? Stalin dijo una vez: la muerte resuelve todos los problemas. Si eliminas al hombre, termina el problema. Pero ¿cómo consiguió extender su poder por medio planeta? Utilizando imágenes de archivo coloreadas, descubriremos cómo ascendió al poder este joven seminarista y cómo terminó convirtiéndose en un demonio. Stalin no es judío. En realidad, ni siquiera es ruso. Es georgiano. Y esta es también su lengua materna. Y aunque es educado dentro de la Iglesia Ortodoxa rusa, su mentalidad se parece más a la de un déspota de Oriente Medio. La primera foto conocida de Stalin, un niño del coro de 14 años, fue tomada en 1892. Stalin nace el 6 de diciembre de 1878 en Gori, un pequeño pueblo cercano a Tiflis, la capital de Georgia. Con 170 millones de habitantes, el Imperio ruso es el mayor del mundo. En San Petersburgo, la dinastía de los Romanov reina desde hace 3 siglos. Su emperador actual, el zar, es Nicolás II, un soberano débil y devoto. La Georgia de Stalin es un rudo país del Cáucaso, donde turcos, armenios, kurdos y una minoría judía luchan por coexistir. Su padre, Vissarion Yugashvili, es un zapatero aficionado al vino, cuyos rasgos físicos parece haber heredado su hijo. Stalin, cuyo nombre completo en ruso es Joseph Vissarionovich Yugashvili, ocultará la memoria de su padre, violento y bebedor. También lo hará con sus numerosas discapacidades infantiles, como sus pies palmeados, o la enfermedad que mató a sus 2 hermanos, la viruela que dejó marcas permanentes en su piel, marcas que los maquilladores del Kremlin intentarán desesperadamente disimular. Su brazo izquierdo es más corto que el derecho, y desde que una carreta cayó sobre él cuando tenía 12 años, cogía de forma perceptible. Tampoco puede ocultar su fuerte acento georgiano,
por lo que no habla mucho en público. En 1894, a los 16 años, Joseph entra en el seminario gracias a una beca. Posee una memoria excepcional y su voz destaca en el coro. Su madre, Caterina, desea que reciba una educación religiosa, pero a pesar de ser una mujer piadosa, le golpea tan a menudo como su padre. Stalin siempre intentará que su pasado familiar permanezca oculto. Ya en el poder, regresa a su antiguo hogar y, como cualquier hijo solícito, visita a su madre. Cuando ella le pregunta a qué se dedica, Stalin contesta: ¿te acuerdas del zar? Pues me he convertido en una especie de zar. Ella replica: habrías hecho mejor en convertirte en sacerdote. Su madre no desea que se quede en el pueblo para trabajar como zapatero, como desea su padre. Ella prefiere enviarlo al seminario y que algún día se convierta en obispo. Stalin, que solo habla georgiano, está a punto de aprender ruso, griego y aritmética. Es aún un adolescente que escribe poemas como este. La alondra ha cantado con su oscuro azul, volando más alto que las nubes, mientras el melodioso ruiseñor canta una canción a los niños. Stalin pierde la fe mientras estudia en el seminario de Tiflis. En este caldo de cultivo de revolucionarios, con la ayuda de infames y miserables curas ortodoxos y su tutor alcohólico, se instruye en técnicas de opresión. Incluso establece una lista: vigilancia, espionaje, invasión de la vida privada, violación de los sentimientos. Pero también aprende las virtudes del silencio. Para Stalin, siempre se gana más escuchando que hablando. Y aprende a no revelar sus sentimientos y a no traicionarse jamás. En 1898 es un joven de 20 años que provoca a las autoridades. Se niega a cortarse el pelo y se deja crecer la barba. También lee libros prohibidos de Zola o Víctor Hugo, que denuncian la injusticia social. Cuando es expulsado del seminario, adopta su primer apodo, Kova, una especie de Robin Hood del Cáucaso, y fantasea con ser el líder de una banda. En 1901, tras unirse al clandestino Partido Socialdemócrata en Tiflis, comienza a ser vigilado por la Okhrana, la policía secreta del zar. Trabaja durante unos meses en el observatorio meteorológico, lo que le deja tiempo para leer las obras del alemán Karl Marx, quien junto con Friedrich Engels había escrito El Manifiesto Comunista en 1847. El texto abogaba por abolir el capitalismo y la propiedad privada, exhortando a los trabajadores del mundo entero a sumarse a la revolución armada. Marx denuncia la explotación del hombre por el hombre y la miseria del proletariado que, según él, no tiene nada que perder salvo sus cadenas. Estos dibujos muestran al futuro dictador como un marxista que adoctrina a los trabajadores y les pregunta: ¿por qué no tenemos ningún derecho político? ¿Cómo podemos cambiar nuestra existencia? Stalin piensa que el imperio ruso del siglo XX es una sociedad feudal que hay que destruir. Mientras tanto, los despreocupados miembros de la familia imperial muestran a sus primos ingleses que ellos también saben jugar al tenis y que son lo bastante valientes como para nadar en las heladas aguas del lago de Ládoga, cerca del Palacio de San Petersburgo. Una nueva clase trabajadora emerge mientras Rusia se industrializa.
particularmente en el Cáucaso, donde los pozos de petróleo y las refinerías de Bakú enriquecen a la élite dominante. Los explotados se rebelan y adoptan la Marsellesa como canción revolucionaria, a la que incorporan su propia letra. Con 23 años, Joseph Djugashvili es enviado a Bakú para organizar las protestas y las huelgas ilegales, confirmando así su vocación de líder. Siente pasión por los escritos de Sergei Nechayev, un ideólogo ruso del siglo XIX, y en particular por su Catecismo del Revolucionario. El revolucionario no tiene intereses personales, sentimientos, ni siquiera un nombre. Ha cortado todo lazo con la ley y la moral, y es un enemigo despiadado del mundo civilizado, cuya destrucción es su único objetivo. Todos los sentimientos de amistad, gratitud y honor deben ser sacrificados a la pasión revolucionaria. Joseph Djugashvili es considerado un agitador revolucionario y arrestado el 5 de abril de 1902. Su expediente detalla: 1,62 m, moreno, constitución media, edad 24. Más tarde comentará: las prisiones del zar son como casas de reposo. El tratamiento que reciben los presos es mucho más benigno que la férrea y cruel disciplina que impondrá él en las cárceles de su régimen. Stalin vivirá en esta celda un año entero. Pasa el tiempo leyendo diversas obras, como ¿Qué hacer?, el manual de instrucciones revolucionarias escrito a mano por Lenin. El autor de este panfleto, Vladimir Ilich Ulyanov, es un marxista ruso en el exilio cuyo seudónimo, Lenin, alude al Lena, el gran río siberiano. Pronto se convertirá en el líder de la revolución. Decenas de años más tarde, su estatua es la primera en ser derribada por los alemanes. En 1903, Stalin tiene 25 años y todavía se hace llamar Djugashvili. Entre dos estancias en prisión, ingresa en la rama más extremista del Partido Socialista clandestino, los bolcheviques, a cuyo timón se encuentra el apasionado Lenin, aún en el exilio. En las reuniones del partido celebradas fuera de Rusia, Lenin se enfrenta a los mencheviques, una minoría más moderada. Lenin elogia a Djugashvili y lo apoya en su ascensión a la cabeza de los bolcheviques del Cáucaso. Aprecia mucho su sectarismo marxista y, sobre todo, su contribución financiera a la causa bolchevique, que proviene de lo que llaman de manera eufemística expropiaciones, es decir, robos de bancos. Para el joven Joseph, estos asaltos armados están plenamente justificados, porque el proyecto marxista está por encima de la ley. El fin justifica los medios. El atraco más notorio tendrá lugar durante la era soviética. El ataque al transporte de fondos del Banco Central de Tiflis, el 12 de junio de 1907, es organizado por el futuro Stalin. Capturan un botín equivalente a 6 millones de euros actuales, pero 5 hombres mueren y 16 resultan heridos. En el partido, muchos condenan estos actos criminales. Pero Djugashvili se defiende. Debemos quebrantar la ley hasta alcanzar la revolución. Respetando la ley no avanzaremos nada. Solo la lucha armada puede derrocar al zarismo. En Bakú se une a Brosilov, el secretario del Sindicato de los Obreros del Petróleo, que controla 50.000 hombres y extorsiona a los ricos industriales, amenazándolos con una huelga o con incendiar los pozos. Comienza a cambiar de apariencia.
y se convierte en un padrino del crimen de Georgia. Así se gana su apodo, Stalin, el hombre de acero. A sus 30 años, su apetito sexual es insaciable. Sus ojos despiden fuego, comentará una de sus jóvenes conquistas. Su peligrosa existencia no parece la más apropiada para disfrutar de una vida en familia. Sin embargo, entre dos arrestos, se enamora de una bonita costurera, Ekaterina Svanidze. Y no solo acepta casarse por primera vez, sino que accede a celebrar un matrimonio religioso. 3 años más tarde, ella muere de tuberculosis con tan solo 22 años. Él la recordará como una mujer que sabía cómo derretir mi corazón de piedra. Ekaterina le da un hijo, Yakov, que incluso es bautizado con el consentimiento de su padre. Como no puede cuidar de él, el niño es criado por sus abuelos georgianos. Pero una vez en el poder, Stalin reclamará a su hijo, que mantiene una gran amistad con el guardaespaldas del propio Stalin, Nikolai Vlasik. ...1914... Stalin no participa en la Primera Guerra Mundial. Y tras repetidos arrestos y evasiones, acaba siendo deportado a Siberia. Encerrado durante 3 años en una isba, pasa el tiempo arreglando el mundo con otros exiliados marxistas, como Lev Kamenev, uno de los futuros héroes de la revolución, al que Stalin mandará ejecutar 20 años más tarde. El 12 de marzo de 1917, Stalin, ya liberado, llega a San Petersburgo, entonces Petrogrado, después de que la Revolución de Febrero haya obligado a abdicar al zar. Nicolás II declara: «He nacido infeliz y he traído la infelicidad a Rusia». Sin embargo, el gobierno provisional del socialista Alexander Kerensky quiere mantener el compromiso bélico de Rusia, lo que obliga a reclutar nuevos soldados. Stalin es declarado no apto para el servicio, debido a la atrofia de su brazo. Así que vuelve con sus amigos bolcheviques que han salido de la clandestinidad. Y se convierte en el segundo de Lev Kamenev, que como editor del diario Pravda, La Verdad, apoya al gobierno provisional. Lenin regresa de Suiza el 3 de abril de 1917 y rechaza este gobierno que apoya lo que él llama la guerra imperialista. Lenin expone su programa revolucionario. Para él, es hora de dar todo el poder a los soviets, los consejos de trabajadores y soldados que se forman en las ciudades. También aboga por nacionalizar los bancos y confiscar las grandes explotaciones agrícolas. En el frente, los granjeros rusos desertan para participar en la desenfrenada redistribución de tierras. Verano de 1917. La influencia bolchevique se extiende por todo el país. Gracias al lema de Lenin: os prometo paz, tierra y pan. Otras pancartas exhiben lemas más amenazadores, como abajo el gobierno provisional o abajo los ministros capitalistas. León Trotsky, a sus 38 años, es un brillante intelectual judío marxista que ha regresado de su exilio en París y Nueva York. Nada en él es proletario, lo que despierta el desprecio de Stalin. El georgiano envidia su talento como orador y su innegable habilidad para ganar adeptos a la causa bolchevique. Kerensky, jefe del gobierno provisional, decide que ha llegado el momento de deshacerse de los bolcheviques y ordena una amplia redada policial.
800 bolcheviques son arrestados, incluidos Trotsky y Kamenev. Lenin escapa a Finlandia con la ayuda de Stalin, que afeita su famosa perilla y lo disfraza de granjero. Stalin se convierte en su mensajero, lo que le permite ascender en el organigrama revolucionario. La llegada del inminente invierno aumenta la tensión en todo el país, propiciando huelgas y agravando la hambruna. Tras 3 meses de ausencia, Lenin decide volver a Petrogrado para lanzar una insurrección. Durante la noche del 7 de noviembre de 1917, los bolcheviques toman los puntos estratégicos de la capital, la estación eléctrica, los puentes, correos y liberan a todos los presos. El palacio de invierno del depuesto zar es el refugio del gobierno provisional de Kerensky. Solo un batallón formado por mujeres jóvenes se aposta para defenderlo. Los hambrientos soldados de la guarnición han huido en busca de comida. El crucero de guerra Aurora efectúa un disparo de salva. Es la señal para asaltar el palacio. Las 140 heroicas jóvenes lo defenderán hasta el final. Los bolcheviques detienen a los miembros del gobierno provisional, aunque Kerensky logra escapar a Norteamérica para un largo exilio. El golpe tiene lugar el 7 de noviembre, pero será conocido como la Revolución de Octubre, ya que según el antiguo calendario ruso, se produce el 25 de ese mes. Los bolcheviques han alcanzado el poder, y Lenin forma su gobierno. La reconstitución soviética ilustra el golpe mostrando a su gran líder en su postura habitual, con su acentuada miopía en el ojo derecho. Lenin elimina el término burgués de ministro y acuña el de comisario del pueblo. Ofrece a Trotsky el puesto de comisario de asuntos internos, pero este se niega alegando que sus enemigos podrían atacar al nuevo gabinete esgrimiendo su origen judío. Lenin le ofrece entonces el área de asuntos exteriores, que Trotsky acepta encantado. Por primera vez en la historia, una mujer se convierte en miembro de un gobierno. Alexandra Kollontai, una aristócrata que ha abrazado el marxismo, ocupará su puesto durante 4 meses. Stalin es nombrado comisario de las nacionalidades, cuya misión es poner freno a los movimientos independentistas. El georgiano, autor de un folleto publicado en 1913 titulado El marxismo y la cuestión nacional, se ha ganado la confianza de Lenin. 20 años más tarde, ordenará ejecutar a 12 de los 15 ministros del gobierno de 1917. Pero de momento, Lenin ostenta el poder. Es el presidente del Sovnarkom, el Consejo de Comisarios del Pueblo, y el dueño de Petrogrado, la capital de Rusia. En noviembre de 1917, tras el golpe de estado bolchevique, Petrogrado recobra la normalidad. Las milicias ya no se enfrentan en las calles. Pero el escritor ruso Maxim Gorky se pregunta, ¿qué ocurrirá ahora? Me temo que mucha sangre será derramada, más que en todo nuestro pasado. Lenin se muestra en público con su amante, una militante francesa llamada Inés Armand, y su mujer Nadia Krupskaya, bolchevique desde los primeros días. Se enfrenta a 2 grandes cuestiones, la paz con Alemania y la inestabilidad política. Meses atrás, el gobierno provisional había convocado elecciones. Así que decide mantener los comicios para legitimar su poder. Las primeras elecciones libres de la historia rusa tienen lugar el 25 de noviembre de 1917.
Y tan solo 3 semanas después de su golpe de Estado, los bolcheviques sufren una aplastante derrota. Consiguen 168 diputados, mientras que los revolucionarios socialistas, más moderados, obtienen casi 400. Lenin disuelve la asamblea de forma inmediata, instaura su dictadura, que bautiza Dictadura del Proletariado, y promete una sociedad sin clases. Suspende derechos y libertades, prohíbe los partidos políticos y elimina la libertad de prensa y el derecho de huelga. Todos sus oponentes, a derecha e izquierda, son declarados enemigos del pueblo y contrarrevolucionarios. Lenin crea una nueva policía política secreta que será conocida como Cheka, nombre formado por las iniciales rusas de Comisión para combatir la contrarrevolución y el sabotaje. Lanzaremos un despiadado terror colectivo, declara. ¿Cómo puede hacerse una revolución sin pelotones de fusilamiento? La dirección de la Cheka será encomendada al polaco Félix Dzerzhinsky, un hombre cuya salud ha sido minada por años de exilio y prisión, y que ha dedicado su vida a la revolución. Dzerzhinsky tiene la perseverancia de un inquisidor. De nada sirve la justicia, declara. Libramos una guerra en el más cruel de los frentes. Este documento único muestra los bastidores de la Cheka. Los chequistas, reclutados entre los bolcheviques más radicales y los criminales más psicópatas, acaban de saquear un apartamento en lo que llaman la contribución de la burguesía. En 6 semanas, la Cheka, la nueva policía secreta, perpetra 50.000 asesinatos, sin ley ni justicia. El fiscal de la nación afirma: debemos ir más allá de la ejecución de los culpables. La ejecución de inocentes impresionará mucho más a las masas. Mientras tanto, Stalin seduce a su secretaria de 16 años, Nadia Aliluyeva, a la que conoció cuando ella tenía 4. Sus padres son 2 ardientes bolcheviques que ocultaron a Lenin de la persecución de la policía. Su madre es una defensora del amor libre, que incluso mantuvo una relación con Stalin. Tras casarse con él, Nadia alumbrará 2 hijos, que forjarán su propio papel en la historia. Ella da pruebas de su valentía al comprometerse de por vida con el tirano rojo. El 3 de marzo de 1918, los soldados rusos y alemanes abandonan las trincheras y se saludan sonriendo bajo el lema Revolución Internacional. Las pancartas claman: «Trabajadores del mundo, uníos». Lenin acaba de firmar el Tratado de Paz de Brest-Litovsk, un desastre para Rusia que pierde una gran porción de su territorio, rico en trigo y acero. Petrogrado está demasiado cerca de la nueva frontera, así que los bolcheviques se congregan en la anterior capital. Moscú, marzo de 1918. Lenin posa ante el famoso cañón del Kremlin, la fortaleza que alberga las tumbas de los 47 zares. Pero hoy, el zar es Lenin, un marxista, el nuevo dictador ruso. Su régimen se sostiene sobre 3 pilares: el partido bolchevique, la policía política y la Guardia Roja, el germen del Ejército Rojo. Pero Lenin se encuentra en una posición precaria, rodeado de fuerzas hostiles al bolchevismo. Por toda Rusia surgen los llamados guardias blancos, muchos de ellos antiguos soldados zaristas, firmemente determinados a luchar contra los rojos, campesinos y obreros indisciplinados con pocas armas y escasa preparación.
Lenin nombra a Trotsky comisario del pueblo para asuntos militares y navales. Trotsky es un militar nato y enérgico, y el brillante organizador del levantamiento bolchevique de noviembre de 1917. La guerra civil está a punto de estallar. Durará 4 años y provocará 10 millones de muertos. Nadie hace prisioneros y las barbaries son cometidas por ambos bandos. Este soldado bolchevique sonríe desafiante a los blancos que van a fusilarle. Y continúa provocándoles hasta el último momento. En Rusia, la muerte se ha convertido en algo cotidiano. Vasily Petrovich Nikolayev, reclutado por el Ejército Rojo a los 15 años, recuerda: nos reconocíamos por la estrella roja de nuestros gorros. Nuestros camaradas yacían muertos en los campos, con sus estrellas arrancadas, junto a los soldados blancos destripados por nuestras bayonetas. Las tripas les brotaban del vientre. No dejamos ni a uno solo con vida. Lenin ha sumido en el caos a un continente entero, y otros mandatarios, hostiles a los bolcheviques, empiezan a organizarse. Como los revolucionarios soviéticos en Samara, en el Volga. La situación es desesperada. Así que organizan un atentado que llevará a cabo la revolucionaria socialista Fanny Kaplan. Sus disparos le alcanzan en el hombro y en un pulmón. Ella declarará más tarde: disparé a Lenin porque le considero un traidor. Su sola existencia desacredita al socialismo. Lenin se niega a ser internado en un hospital, donde piensa que estará en peligro, y ordena que le lleven al Kremlin, donde los médicos no tienen el equipo necesario para operarlo. Pero conseguirá sobrevivir con 2 balas en el cuerpo. Fanny Kaplan, tras ser torturada, es ejecutada sin juicio 3 días más tarde. En represalia, la checa ejecuta a 1.300 almas desafortunadas, declaradas rehenes de la burguesía. El 30 de agosto de 1918, los bolcheviques oficializan el terror rojo con un nuevo decreto. Los enemigos de clase deben ser aislados en campos de concentración, y todos aquellos que guarden alguna vinculación con los guardias blancos serán fusilados. Como los 4 jinetes del apocalipsis, los bolcheviques causan la muerte y la destrucción, y continuarán haciéndolo durante más de 20 años, hasta que los alemanes se asomen a las puertas de Moscú. ...1918... El territorio controlado por los bolcheviques es atacado por los blancos, y la guerra civil estalla en Rusia. Stalin forma parte del primer gobierno comunista de la historia, presidido por Lenin, que aprecia su determinación. El hambre tortura a los habitantes de la capital, así que Stalin, nuevo comisario de abastecimiento, se dirige a Saritsyn en busca de trigo. Allí confisca todo el grano, lo que provoca revueltas y hambrunas. Lenin le ordena también que vigile muy de cerca al poderoso comisario del pueblo para asuntos militares, León Trotsky, que está adquiriendo demasiada autonomía. Trotsky ha encomendado la protección de Saritsyn a antiguos oficiales del ejército del zar mucho más competentes. Stalin se opone a Trotsky, acusa a sus oficiales de complicidad con los blancos y decide eliminarlos, obligándolos a subir a unas barcazas que luego hunde en medio del Volga. Stalin toma el mando, arrasa, fusila
y extiende el terror. Se entromete torpemente en asuntos de estrategia, pero Trotsky, con la misma violencia pero mayor habilidad, restablece la situación. Lo que no impedirá que Stalin se proclame el héroe de Saritsyn, adopte este uniforme militar del que nunca llegará a desprenderse y recorra todos los frentes de la guerra civil. 1919. Los rojos se enfrentan a franceses, norteamericanos, británicos y japoneses, que acuden al rescate de los blancos. Pero tras la hecatombe de la Gran Guerra, la ayuda de los aliados es limitada. Su único objetivo es frenar el contagio comunista. Saben que León Trotsky quiere exportar la revolución, extender la sublevación obrera por toda Europa. Trotsky ataca a la recién independizada Polonia. Los polacos, con el apoyo de los franceses, frenan el asalto rojo. Stalin es enviado como refuerzo, pero niega su apoyo a Trotsky, y 40.000 soldados bolcheviques son capturados. ...1920... A pesar de su derrota en Varsovia, Trotsky sigue encarnando el comunismo de guerra, la prioridad del Ejército Rojo. Trotsky logra alejar a Stalin de los asuntos militares, pero este continúa en el gobierno. Todos cuestionan sus métodos, incapaces de adivinar qué esconden sus ojos entrecerrados, incluso cuando sonríe. Con la ayuda de sus cómplices georgianos, Stalin reprime a los separatistas con mano de hierro, como anteriormente lo hizo en Bakú. Los comunistas locales celebran el fin de su independencia bajo los compases de la Internacional, que acompañan con el tar, un instrumento popular del Cáucaso. Stalin también somete a Armenia y Georgia, su tierra natal. Cuando visita a su madre, ésta le pregunta: «Dime, hijo, ¿no tendrás sangre del zar en tus manos?» Stalin le jura que no participó en el asesinato de Nicolás II y su familia, perpetrado 3 años antes. Nicolás II, el príncipe heredero, la emperatriz y sus 4 hijas permanecieron custodiados en distintos emplazamientos durante la guerra civil. Su trágico final tuvo lugar en esta casa a las puertas de Siberia. Pero ¿quién ordenó su muerte? ¿Quién da las órdenes en este régimen? ¿Lenin, el fundador y guía supremo? ¿El Consejo de los Comisarios del Pueblo? ¿El gobierno, del que es miembro Stalin? ¿O el Politburó, al que también pertenece Stalin? Todas las órdenes emanan del Partido Comunista, el partido que encumbra a Stalin y aumenta el poder de los burócratas. Para ascender y progresar debes pertenecer al partido, como reconocerá Alexander Dekhtiarev. Integrar las filas del Partido Comunista fue la mayor alegría de mi vida. Fortaleció mi moral y mi conciencia, y me dio la fuerza para afrontar las adversidades. Sobreviví gracias a mi fe absoluta en el Partido Leninista y sus principios humanistas. Principios humanistas como la paranoia de Lenin, de Stalin y los bolcheviques son el germen de una vasta purga en el seno del partido. 220.000 miembros son expulsados.
La Checa, la policía secreta, persigue cada vez con más ahínco a los enemigos del pueblo. Su fundador, Félix Dzerzhinsky, siempre acompañado por sus matones, es un amigo cercano de Stalin. Trotsky relatará en su diario cómo oyó a Stalin decirle a Dzerzhinsky: «No conozco mayor placer que identificar al enemigo, preparar el golpe al detalle, saciar tu implacable sed de venganza y después irte a casa a dormir». Boris Bajanov, el secretario personal de Stalin, relatará en uno de sus escritos: en una sesión del Comité Central, Trotsky se dirigió al grupo de Stalin en estos términos: «Os fusilaremos a todos. Vosotros también querríais fusilarnos, pero no os atrevéis. Nosotros sí nos atreveremos». Pero ¿quién fusilará a quién? Para Stalin, el enfrentamiento es iniciado por Trotsky cuando, tras la victoria en el Volga, escribe a Lenin: «Considero la manera en que Stalin se ha apropiado de todo lo ocurrido en Saritsyn como una herida peligrosa». Stalin manda rodar una película que forjará su leyenda como el vencedor de Saritsyn. Después cambiará su nombre por el de Stalingrado, la ciudad de Stalin en ruso. ...1921... Tras 4 años de guerra civil y millones de muertos, emigrados y huérfanos, la hambruna hace estragos. Pero Trotsky sigue triunfando en la Plaza Roja, algo que inquieta a Stalin. El comunismo de guerra ha provocado el hundimiento de la economía. El racionamiento es feroz, salvo para los 20.000 cuadros del partido y la policía, que tienen derecho a 4 kilos de carne y 4 kilos de pescado al mes. Los obreros, que solo reciben 200 gramos de pescado al mes, muchas veces podrido, terminan rebelándose, pese a que el derecho de huelga fue suprimido en diciembre de 1917. Trotsky declara: «Toda resistencia será superada por esta palabra: fusilamiento». Los 18.000 marinos y oficiales de Kronstadt, la base naval de la antigua capital, Petrogrado, se solidarizan con los obreros en huelga. Su lema es: sí a los soviets, no a los bolcheviques. El 7 de marzo de 1921, Trotsky ordena el asalto a la fortaleza de Kronstadt y 20.000 soldados del Ejército Rojo se aventuran sobre el Báltico helado. Para impedirles retroceder, la policía política emplaza sus ametralladoras. Tras 10 días de cruentos combates, los amotinados, sin víveres ni municiones, se rinden al Ejército Rojo. 2.168 marinos son fusilados y enterrados juntos. Los mismos hombres que hicieron posible la victoria comunista en 1917. Sin embargo, la revuelta de los marinos obliga a Lenin a recapacitar. «Pienso que podemos dar unos pasos atrás», declara, «sin destruir la dictadura del proletariado». En marzo de 1921, Lenin instituye la nueva política económica, una liberalización temporal, pero espectacular. Industrias desnacionalizadas, fin de las incautaciones forzadas y del trabajo obligatorio, restablecimiento del derecho hereditario. Los campesinos vuelven a vender libremente sus cosechas y las tiendas se llenan. Moscú vuelve a confiar en el futuro y a festejar el presente. Pero los bolcheviques necesitan dinero.
El 19 de marzo de 1922, Lenin envía al Politburó la orden siguiente. Debemos confiscar los bienes de la Iglesia. Debemos combatir al clero de la manera más firme y aplastar su resistencia con enorme crueldad para que no lo olvide durante décadas. Y concluye diciendo: la violencia es la verdad de la política. Los acontecimientos se precipitan en el Kremlin. Algunos dirigentes llegan en Rolls-Royce. 3 de abril de 1922. Stalin, al que llaman el mejor discípulo de Lenin, se convierte en el poderoso secretario general del Partido Comunista, pero sigue mostrando su respeto a Lenin. Molotov, el segundo secretario, comenta: me preguntan quién es más duro, Lenin o Stalin. Y yo contesto que Lenin. Él fue quien nos formó a todos. El 25 de mayo de 1922, Lenin, de 52 años, sufre una repentina apoplejía y queda parcialmente paralizado. 6 meses más tarde, sufre un nuevo derrame. El Comité Central del partido pide a Stalin que vele por su líder. Stalin lo aísla y prohíbe a su entorno que escriba nada bajo su dictado. El 30 de diciembre de 1922 se funda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuyo emblema está compuesto por la hoz del campesino y el martillo del obrero proletario. Este grandioso anuncio y el fin de la guerra civil dejan entrever una pequeña esperanza. Pero el terror gobierna las calles. Los furgones de la policía política siguen llenándose de víctimas inocentes. En 1923, el comisario del pueblo de justicia, Isaac Steinberg, huye a Alemania. En una ocasión había preguntado a Lenin: ¿para qué sirve un comisariado de justicia? Llamémosle mejor comisariado para la exterminación social. A lo que Lenin contestó: excelente idea. Steinberg escribirá: el terror es la vigilancia estrecha, la policía secreta que observa cada gesto, cada acto, cada provocación. El terror lo forman las maneras despreciativas, humillantes y dolorosas utilizadas en los interrogatorios. El terror vive en las prisiones abarrotadas, los desplazamientos de la población, los requerimientos y las confiscaciones sufridas por el pueblo hambriento y exhausto. Stalin porta el ataúd de Lenin. Nadia Krupskaya, su viuda, revela que Lenin consiguió, a pesar de todo, dictar un testamento que detalla su última voluntad. Stalin es demasiado brutal. Propongo a los camaradas estudiar la forma de deponerlo de su puesto de secretario general. Stalin reacciona violentamente y obliga a la viuda a publicar un desmentido en el Pravda. Sus camaradas más fieles, los bolcheviques de las primeras horas, intentarán utilizar este documento para apartar a Stalin, pero todos morirán. El único testamento que Stalin respetará al pie de la letra es el que expresa este dictado fundamental: la depuración sin fin del cuerpo social, formado por el partido, el gobierno y el Politburó. La caza del falso comunista infiltrado en los órganos del partido-Estado. La tarea esencial será deshacerse de los parásitos, de los supervivientes de la maldita sociedad capitalista.
Para Stalin, como lo fue para Lenin, mantener limpio el partido exigirá una purga permanente. La lucha contra el enemigo no debe acabar nunca. Mientras Lenin es embalsamado, Stalin manda dinamitar el suelo helado ante el muro del Kremlin para colocar los cimientos de un mausoleo, primero de madera y luego de granito rojo y mármol negro, con una tribuna desde la que los todopoderosos dirigentes comunistas impondrán sus consignas. El pueblo sigue queriendo a Trotsky y Stalin aplaude con pesar. Será el inicio de una subterránea lucha a muerte. Los veteranos y los komsomols, las juventudes comunistas, desfilan ante la tumba. Desolado, Vasily Nikolaev se lamenta. ¿Cómo puede haber muerto el gran Lenin? Es imposible, es un santo. El culto a la figura de Lenin acaba de nacer. Stalin nombra una comisión para inmortalizar la memoria de Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin. Y la antigua capital, San Petersburgo, bautizada como Petrogrado en 1914, pasa a llamarse Leningrado. 1925. Un año en el que los esperanzados moscovitas aclaman a los héroes de la revolución, reunidos alrededor del poderoso Stalin. Junto a él desfilan los primeros bolcheviques: Zinoviev, Kamenev, Voroshilov, general durante la guerra civil, y Bukharin, que desconfía de Stalin. Es un conspirador sin principios, que subordina todo a su sed de poder, declara. Cambia de teoría mientras conversa, dependiendo de la persona que pretenda eliminar. Pero todos se alían con él para luchar contra Trotsky, que aún cuenta con el apoyo de muchos militantes. Para suprimir debates y protestas, Stalin reparte carnés del partido entre proletarios y descendientes de proletarios. No tienen instrucción ni formación política, pero siempre le agradecerán haberles permitido entrar en la burocracia. Trotsky pronto es abucheado y poco a poco relegado. Stalin aún no tiene suficiente poder para matar a sus enemigos. Pero tras 3 años de lucha férrea y de pérfidos complots, consigue que Trotsky sea expulsado del partido. Ahora puede humillarlo e incluso enviarlo al exilio a una lejana república soviética de Asia Central. Allí lo manda filmar rodeado por los guardias, cuyo jefe, con la pistola en el bolsillo, ordena al cámara enfocar al prisionero. Más adelante, conseguirá que el Politburó acuse a este fundador de la URSS de actividades antisoviéticas. Y Trotsky será deportado. 21 de diciembre de 1929. A sus 50 años, Stalin es el amo absoluto de la Unión Soviética. Las cámaras le filman ante una estatua de Lenin, para dejar claro que es el auténtico sucesor. Con la ciega devoción de sus fieles, de la que dependen sus vidas, Stalin puede al fin deshacerse de la nueva política económica y lanzarse a la colectivización. Decorando los pasillos del Kremlin, el diario Pravda proclama su adoración en primera plana. Un gran saludo bolchevique al mayor dirigente comunista del mundo. En 1929,
Stalin funda Birobiyan, capital de la región autónoma hebrea, en el extremo oriente soviético. Su lengua oficial es el yiddish, ya que el hebreo es considerado una lengua sagrada. Muchos judíos son enviados allí para repoblar esta región hostil y promover la agricultura, pero en realidad es una deportación encubierta. ...1930... Stalin gobierna, pero tiene problemas para controlar su imperio. Sabe que está rodeado de enemigos y se siente perseguido incluso por su propia policía secreta. Nada obstaculizará su ansiada utopía: la transformación de Rusia en un gigantesco campo poblado por campesinos, ahora convertidos en obreros de la tierra. Basta de isbas y granjas tradicionales. El pueblo vivirá en colectividades, en koljoses, y producirá millones de toneladas de trigo, que el Estado intercambiará por maquinaria para construir tractores, tanques y aviones. La Unión Soviética recuperará el retraso de 100 años en tan solo 5. Este será el primero de sus planes quinquenales. Pero Stalin deberá enfrentarse a la resistencia de los campesinos, que se niegan a perder sus tierras y rechazan la colectivización. El término kulak, que definía a los agricultores propietarios, es equiparado al de explotador o especulador. Stalin ofrece una nueva definición. Es cualquier granjero que tenga un trabajador contratado o que posea un molino, una lechería, cabezas de ganado o equipamiento agrícola motorizado. Esta definición tan vaga abre la puerta a acusaciones falsas, ajustes de cuentas e incluso violaciones. La policía detiene a todo aquel que intente ocultar parte de su cosecha. Para doblegar a los valientes campesinos, el Estado moviliza a 27.000 antikulaks, militantes comunistas enviados desde las ciudades y obreros traidores que son recompensados con las migajas del botín. La policía de Stalin entrega su informe. Les despojamos de sus prendas de invierno y de su ropa interior de abrigo. Requisamos sus zapatos. Incluso confiscamos las almohadas sobre las que duermen sus hijos y quemamos sus iconos religiosos. Stalin anima al pueblo a adherirse a la cruzada contra los campesinos y alienta los actos de denuncia. La propaganda emitida en los cines muestra a una niña tártara de Crimea, Olga Balikina, famosa por acusar a su padre de robar trigo en su koljós. Felicitada por el partido, es aplaudida por las dos organizaciones juveniles fundadas por Lenin, los Pioneros, de entre 9 y 14 años, y los Komsomols, de entre 15 y 18. Olga declara con orgullo: «Me comporté como lo haría cualquiera de nosotros», y tras ejecutar el saludo pionero recita: «Stalin, eres más alto que los astros del firmamento y más brillante que el sol». En cada pueblo se erige una estatua de Pavel Morozov, para glorificar al héroe pionero de la Unión Soviética número 001. Según la leyenda, en gran parte fabricada por la policía, el joven Pavel delató a su propio padre, opuesto a la colectivización, y terminó siendo asesinado por su tío con tan solo 13 años. Dos millones de campesinos son enviados para trabajar la tierra en Siberia. 300.000 serán enviados a los gulags y otros 300.000 morirán ejecutados. Mikhail Kalinin
no se atreve a confesar a Stalin que recibe miles de quejas de los campesinos. Muchos se lamentan. Los blancos nos lo robaron todo, pero al menos nos dejaron con vida. Entre 1918 y 1921, la guerra civil desencadenó una terrible hambruna. Pero la hambruna provocada por Stalin desde principios de los años 30 es la más devastadora de todas, especialmente en Ucrania. 5 millones de seres humanos morirán de inanición. La doctora Margarita Pogreviskaya recuerda: en Ucrania llamábamos a esta hambruna Holodomor, exterminación por hambre. Sus habitantes eran despojados hasta de la última migaja. Una madre mató a su debilitado hijo con un hacha para cocinarlo y alimentar a los demás. Nadie cuestionaba nada. Nadia, la esposa de Stalin, es la única persona que le habla del sufrimiento de su pueblo. Aunque ahora apenas se ven, ya que ella ha retomado sus estudios en Moscú y él pasa largas temporadas en el campo. Su chofer es Nikolai Vlasik, un policía que fotografía la vida privada del tirano. Algunos miembros del Politburó viajan a bordo de su Rolls-Royce, pero Stalin se decanta por los prestigiosos vehículos americanos Packard. Hace construir 20 lujosas dachas, repartidas por toda Rusia, que visita según las estaciones, en las que disfruta cantando arias de ópera. Dirige el país a través de cartas y telegramas, o convocando a sus colaboradores. Mientras su pueblo se muere de hambre, él se entretiene leyendo y pescando truchas. Su librería cuenta con 20.000 volúmenes, lo que le permite citar la Biblia y al propio Bismarck, un modelo del nacionalismo alemán. Engaña a su mujer con su peluquera, que le afeita cada mañana, y juega con sus cómplices al Gorodki, una versión rusa de los populares bolos. Otro de sus pasatiempos favoritos es plantar árboles, en especial naranjos y limoneros. Un policía empieza a aparecer en las fotos con regularidad. Lavrent Beria es georgiano, como Stalin, y ha destacado por su desmesurada crueldad y su sádico comportamiento. Beria se acerca cada vez más a Stalin, quien termina nombrándolo jefe de la NKVD, la todopoderosa policía secreta recién creada. En 1945, Stalin lo presentará a Roosevelt en Yalta como nuestro propio Himmler. Nadia, que teme y desprecia a Beria en igual medida, vuelve a Moscú siempre que él aparece. En sus cartas a Stalin menciona las colas ante las tiendas vacías, pero no se atreve a decirle que los campesinos han huido a las ciudades y se mueren de hambre en las calles. Nadia es una mujer idealista que ya no reconoce a quien solía llamar el revolucionario indómito, el hombre nuevo, y que un día llegará a espetarle: eres un verdugo, en eso te has convertido. El 7 de noviembre de 1932, Nadia desfila junto a los estudiantes de la Academia Industrial de Moscú para celebrar el 15º aniversario de la revolución. Stalin, en el balcón del mausoleo de Lenin, parece particularmente tenso. Los militares desfilan, seguidos por los representantes de la policía.
La festividad concluye con un gran banquete en el Kremlin. Nadia es encontrada muerta en el dormitorio conyugal, con una bala en el corazón y una pistola en la mano. Tenía tan solo 31 años. La policía afirma que ha sido un suicidio, pero hay quien sugiere que fue asesinada por su esposo tras una violenta discusión. Nadia tiene derecho a un funeral solemne, al que Stalin no acude. Su suicidio, que será presentado al pueblo como una apendicitis aguda, parece más un testimonio de rebeldía política que un acto de desesperación. Los cadáveres empiezan a amontonarse. Los artistas, que creyeron que la revolución les brindaría libertad creativa, deben someterse a la doctrina oficial del realismo social. Todos los pintores, músicos, poetas y escritores, a los que Stalin denomina ingenieros del alma, deben ensalzar el trabajo, la familia y la patria, y sobre todo, la gloria de Stalin. Gracias, querido camarada Stalin, por una infancia feliz. Los que aún no están encarcelados o en el exilio tratan de resistir. Osip Mandelstam, el mayor poeta ruso de la época, morirá de hambre y frío en el Gulag por haber escrito un poema contra Stalin, al que apoda el montañés del Kremlin. Sus dedos gruesos como gusanos, grasientos, y sus palabras como pesados martillos, certeras. Sus bigotes de cucaracha parecen reír. Toda ejecución es para él un festejo que alegra su amplio pecho de oseta. En los pisos requisados a la burguesía, se realoja a una familia por habitación. Todos temen a todos. El gran escritor ruso Mikhail Bulgakov describirá aquellos tiempos con su oscuro toque de humor. Sucedían cosas inexplicables. Las personas desaparecían sin dejar rastro. Una vez un policía pidió a un inquilino que pasara por la comisaría. Le dijo que sería solo un momento, pero nunca regresó. Otro inquilino desapareció un lunes. Como de costumbre, un coche lo había recogido para ir al trabajo, pero nunca regresó. Vasily Nikolayev recuerda su estancia en prisión. Eran en su mayoría gente sencilla. Un estudiante condenado a 10 años por haber contado un chiste político. Un camionero encarcelado porque se parecía a Stalin. Un barbero que no tenía carné del partido y el director de una lavandería que sí tenía el suyo. Y un hombre mayor que reía diciendo: «Me encanta que los comunistas estéis también en la cárcel y lo entendáis aún menos que yo». Los trenes soviéticos nunca han transportado a tantos deportados hacia los gulags. Marina Isaichik recuerda: había un agujero en el suelo y un cubo tras una sábana para defecar. El viaje duró 7 días, durante los cuales dormimos en el suelo. Nos hicieron bajar en medio de la taiga. El escorbuto se extendió con rapidez y se nos empezaron a caer los dientes. Trabajábamos sin cesar, con nuestras manos desnudas. Solo podíamos esperar y aguantar, esperar y ser pacientes. Gulag, iniciales rusas de Administración Principal de los Campos de Trabajo. Lo que el escritor Alexander Solzhenitsyn llamará el archipiélago Gulag. Centenares de campos construidos en la época de Lenin y multiplicados hasta el infinito por Stalin.
Centenares de campamentos gulag o campos de trabajo correctivo agrupan a una masiva fuente de mano de obra gratuita para los mastodónticos proyectos de Stalin. Como el canal que unirá el Mar Blanco con el Mar Báltico en 1933, el Belomor Canal. Casi 300 kilómetros a través de montañas de granito que serán excavados por los presos, al son de las orquestas de deportados. Los guardias rivalizan en brutalidad y se reparten a las mujeres, que son violadas a su llegada. Miro Netlis, un prisionero como tantos otros, explica: el campo es una escuela de descomposición. Cualquier hombre saldrá de aquí irremediablemente herido. Todo nuestro pueblo está siendo golpeado por esta experiencia colectiva. El Gulag ha infectado nuestros genes. 1.607.000 presos perderán la vida en el Gulag. En el Belomor Canal, el ritmo de trabajo es implacable. 30.000 deportados morirán de agotamiento. Louis Aragon, miembro del Partido Comunista Francés, escribe: aplaudo este principio de reciclado humano, esta ciencia prodigiosa de reeducación del hombre. La propaganda soviética muestra los logros de la reeducación. Los deportados que trabajan en el canal han sido agrupados para ser filmados bajo la vigilante mirada de la policía del campo. Para agilizar los trabajos, Yagoda, el jefe de la policía secreta, obliga a los ingenieros deportados a reducir la profundidad del canal, lo que mermará sus posibilidades de navegación. Solo algunas embarcaciones recreativas como la de Stalin, que hace una breve visita para expresar su insatisfacción, se arriesgarán a cruzar el canal. Más adelante, construirá un canal con mayor calado gracias a su interminable fuente de mano de obra. Pero antes, desea culminar otros proyectos, como la gigantesca presa de Neprostoy o las descomunales acerías de Magnitogorsk. Pero su obra cumbre será realizada en Moscú. Stalin quiere construir un templo para el pueblo, un lugar donde éste se reúna a diario para acudir a su trabajo. Desea brindar a su capital el más hermoso metro del mundo. La realidad socialista también es ensalzada por los cineastas. Lázar Kaganovich, que organiza la construcción del suburbano, proclama orgulloso: el metro de Moscú es parte de nuestra lucha por alcanzar una sociedad más humana, con derechos y sin esclavitud. Nuestro metro de Moscú es precioso. Y no solo porque esté hecho de mármol, sino porque en cada bloque brilla nuestra sangre, nuestro amor y nuestra lucha por el hombre nuevo y por una sociedad socialista.
Kaganovich acuña el término estalinismo cuando declara: continuamos hablando de Lenin y el leninismo, pese a que nos dejó hace ya mucho tiempo. Larga vida al estalinismo. Según el historiador británico Simon Sebag Montefiore, Kaganovich ve a Stalin como el Robespierre ruso. El terror y los gulags son las principales actividades del Politburó. Los soviéticos viven en la pobreza, pero bombardeados por la propaganda aún conservan la esperanza. Igor Poglasov recuerda: teníamos nuestros rituales, nuestros paseos en canoa, nuestras noches en las tiendas cantando alrededor de la hoguera. ¿Cómo no íbamos a creer en el sueño revolucionario? Habríamos llamado a nuestros hijos Octubre y a nuestras hijas Estalina. Enero de 1933. En largos artículos del Pravda, el pueblo soviético es informado de que en Alemania, el nacionalsocialista Adolf Hitler acaba de convertirse en canciller, el equivalente a jefe del gobierno. El 10 de febrero de 1933, en el Palacio de los Deportes de Berlín, con el eslogan «Liberemos a Alemania del marxismo», Hitler recuerda a sus compatriotas que su principal enemigo es el comunismo. Der Kampf gegen den Marxismus wurde damals zum ersten Mal zu einem Kampfziel erhoben. Damals gelobte ich mir zum ersten Mal als unbekannter Einzelner diesen Krieg zu beginnen und mich zu ruhen, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein würde. En Moscú, Stalin no puede seguir ignorando la amenaza de un conflicto armado. El 26 de enero de 1934, el Partido Comunista celebra su 17º Congreso. Para Khrushchev y los demás estalinistas, es el Congreso de los vencedores. Stalin anuncia unos resultados asombrosos. El plan quinquenal ha alcanzado sus metas un año antes de lo previsto. La producción industrial se ha duplicado y la Unión Soviética ha evitado la crisis económica que sacude a Europa y Estados Unidos. Las cifras son falsas, por supuesto, pero todos aplauden. Sin embargo, esta gran celebración será conocida años después como el Congreso de los Condenados. A Stalin le esperan varias sorpresas desagradables. El bolchevique Sergei Kirov le cuenta que algunos delegados le han propuesto entrar en un complot para deshacerse de él. Y 300 de los casi 1200 asistentes, preocupados por la concentración de poder en un solo hombre, votan en contra de Stalin. En los años siguientes, Stalin ejecutará o mandará a los gulags a 1108 de los delegados que asisten al Congreso. En Berlín, Hitler también efectúa una cruenta purga durante la famosa Noche de los Cuchillos Largos. Para depurar tanto al ejército como al sector financiero, ordena asesinar a las tropas de asalto que lo ayudaron a alcanzar el poder. La violencia y contundencia del Führer causan una gran impresión en Moscú. Stalin comenta: ¿qué os parece lo que ha ocurrido en Alemania? Vaya tipo ese Hitler. Lo que ha hecho requiere habilidad. Así es como hay que tratar a los adversarios políticos. ...7 de noviembre de 1934... En el aniversario de la revolución, Stalin aparece con Kirov en lo alto del mausoleo de Lenin. Estas serán las últimas imágenes del líder bolchevique de Leningrado y ferviente seguidor de Stalin.
Kirov es asesinado el 1 de diciembre de ese mismo año en Leningrado, oficialmente a manos de un marido celoso. Su muerte desatará una terrible reacción en cadena. Stalin se siente amenazado por la resistencia interna y declara la guerra a su propia gente. Sume a su país en una larga y oscura noche, que culmina en 1937 con la Gran Purga, una obsesión represiva que ocasionará 700.000 víctimas en tan solo un año. Stalin aprovecha esta tragedia para acusar a sus enemigos de planear un gigantesco complot criminal, dirigido contra él y su gobierno. Persigue a los trotskistas y a sus oponentes verdaderos o imaginarios, incluidos algunos de los grandes héroes de la revolución, como Nikolai Bukharin, al que Lenin llamaba el chico de oro del partido. Las causas judiciales impulsadas por Stalin serán recordadas como los procesos de Moscú. Los acusados no comparecen en la sala. Han sido torturados en la prisión de Lubyanka y, a pesar de los esfuerzos del equipo médico, están en condiciones demasiado penosas. Las cámaras se centran en Andrei Vyshinsky, el fiscal general. Tras la guerra, Vyshinsky se convertirá en el representante permanente de la URSS ante las Naciones Unidas. Su alegato final se ajusta fielmente a las consignas de Stalin. Los procesos de Moscú conmocionan a la opinión pública mundial. El escritor francés André Breton, fundador del surrealismo, comenta: una terrible desgracia se ha abatido sobre el socialismo, pisoteado por esta farsa macabra de justicia. Stalin es un instigador, un falsificador y un imperdonable asesino. En las fábricas, hombres y mujeres exigen el castigo de los culpables. El 11 de marzo de 1938, los acusados son sentenciados a muerte. Los que ayudaron a Stalin a alcanzar el poder: Bukharin, Kamenev, Zinoviev, 98 miembros del Comité Central del partido, la cúpula de la policía, incluido su jefe, Yagoda, y gran parte del alto mando del Ejército Rojo, encabezado por el mariscal Mikhail Tukhachevsky. Bukharin escribe: Kova, ¿qué ganas con mi muerte? Cuando Kamenev pregunta a Stalin, al que protegió 20 años antes: ¿sabes lo que es la gratitud? Él replica: es una enfermedad que afecta a los perros. Los condenados son ejecutados de inmediato. Но сурово брови мы насупим, если враг захочет нас сломать. Как невесту родину мы любим, бережем, как ласковую мать. Nina Poglasova, una moscovita, comenta: vivimos en un mundo soviético en el que hay una regla única e inamovible. Todo el mundo respeta esa regla. Él se asoma al balcón y nos miente. Y entonces aplaudimos, aunque todos sepamos que miente, y él sepa que nosotros lo sabemos.
pero sigue arrojando sus mentiras, feliz al oír los aplausos. Svetlana Alexievich recuerda: mi generación creció viendo regresar a sus padres de los campos o de la guerra. La violencia era de lo único que hablaban, aunque no decían mucho. Sobre todo bebían, y eso les terminaba matando. Los que no habían sido arrestados vivían con el temor constante de que ocurriera, y mientras tanto se preguntaban con preocupación: ¿por qué arrestan a todos menos a mí? Margarita Pogreviskaya recuerda: nuestro amor por nuestra maravillosa patria era infinito. Llegó el primer coche soviético. ¡Hurra! Y un obrero analfabeto descubrió un proceso secreto para que el acero no se oxide. ¡Qué gran victoria! El mundo entero conocía todos estos prodigios. Pero nosotros nos enteramos mucho más tarde. Íbamos a ser los primeros en sobrevolar el Polo Norte. Íbamos a cambiar el curso de grandes ríos para irrigar desiertos. Stalin construye un nuevo Moscú, que será la vitrina del socialismo. Al igual que Hitler y Mussolini, quiere masivas y ostentosas estructuras. Incluso proyecta una torre de 500 metros de altura coronada con una estatua de Lenin. Decidido a borrar el pasado, empieza destruyendo el corazón histórico y religioso de la ciudad. La máquina propagandística continúa funcionando a pleno rendimiento, fabricando héroes del trabajo como Alexei Stakhanov, un minero capaz de extraer 14 veces más carbón que cualquier otro, 100 toneladas en un solo día. Una hazaña imposible, por supuesto, que será el germen del stakhanovismo. La joven ucraniana María Demchenko es otro ejemplo a seguir. Dicen que puede recoger 1 tonelada de remolacha al día, así que Stalin le pregunta: ¿podría recoger 3 toneladas? Ella contesta sonriente: incluso más que eso, camarada Stalin. O Manlakat Nakangova, una niña de Tayikistán que recogió una montaña de algodón mientras aprendía a leer. Stalin luce el traje tradicional de Tayikistán para alentar a los pueblos de Asia Central a superar sus expectativas. Superar. Stalin sueña con superar a Estados Unidos, el país que tanto admira. Todas las proezas stajanovistas son pura invención. Así comienza la era de las mentiras en la industria soviética. En las fábricas, obreros y capataces saben que serán represaliados en caso de no alcanzar las cuotas. Así que mienten sobre todo: la calidad, la cantidad, la fiabilidad y la producción. Un nuevo acto de terror tendrá lugar en Ciudad de México, en 1940. Trotsky por fin se considera a salvo. Escribe sin descanso, criticando a Stalin en sus libros. El 20 de agosto de 1940, un agente de Stalin le clava un piolet en la cabeza. Trotsky fallece al día siguiente. Muere a manos de un asesino enviado por su acérrimo rival. Pero como señala el historiador Boris Suvarin, él fue en parte responsable del stalinismo. Trotsky contribuyó a crear junto a Lenin el peligroso mito de la dictadura del proletariado, desoyendo las verdaderas ideas de Marx que tanto invocaron. Fue su negligente proceder lo que dio a Stalin las herramientas para tomar el control.
Pero el fantasma de la guerra nunca le abandona. 1941. La amenaza se cierne sobre Stalin. La súbita derrota de Francia frente a las fuerzas alemanas le obliga a alertar con urgencia a su propio ejército. Necesita más tiempo. Pero Hitler ataca primero, el 22 de junio de 1941.